Historia antigua para niños y niñas. Hola, ¿qué tal? Otro vídeo más. En el vídeo anterior os hablaba de las lucernas. ¿Os acordáis? Era la forma en la que los estudiantes se iluminaban en la escuela porque las clases empezaban antes del amanecer, es decir, cuando todavía era de noche. Os comenté que os explicaría qué es una lucerna y bueno, aquí os traigo el vídeo. Los romanos tenían varias formas de iluminarse. En aquella época todavía no se había inventado la iluminación con electricidad, así que usaban el fuego. Había tres formas básicas de iluminarse. Estaban las antorchas, estaban las velas y lámparas de aceite, o como los romanos la llamaban en latín, lucerna en singular, lucernae en plural. Las antorchas se encendían en celebraciones como bodas, funerales, pero también para andar por la calle, porque las calles eran oscuras, muy oscuras, no estaban iluminadas como ahora tenemos las farolas, ¿no? En casa, sin embargo, podían iluminarse con velas o candelas. Palabra, por ejemplo, candela, que conservamos todavía en latín. Todavía algunos de nuestros abuelos hablan de candelas o candelabro, por ejemplo. Y también se iluminaban con lucernas. Ejemplos de lámparas de aceite hay a millares en los museos. Es un objeto de uso cotidiano. Es fácil que nos encontremos en las vitrinas de los museos distintos ejemplares. Fijaos bien cuando vayáis a visitar uno. Seguro que encontráis unas cuantas y sabréis después de este vídeo distinguirlas. ¿Qué era una lucerna? Básicamente era una lámpara de aceite. La forma de estas lamparillas consiste en un recipiente oblongo y aplastado, que termina en la parte posterior con un asa y en la anterior tiene ese pitorrillo que en realidad los arqueólogos no llamamos pitorrillo porque queda muy poco serio llamarlo pitorrillo, lo llamamos pico, que es por donde se prendía el pabilo o cabo de cordón de algodón, como ahora veremos en la próxima diapositiva. Aquí os he puesto cómo se llaman las partes de una lucerna. En rojo están las más importantes, las que tenéis que conocer para entender cómo funcionaba una lucerna. El asa, el orificio de alimentación, que era por donde se metía el aceite, el depósito, que es donde se quedaba el aceite, el pico, que ya os he dicho que no se llama pitorrillo, se llama pico, y el agujero de la mecha, que es donde se insertaba el cabo de algodón para prenderle. ¿Cómo funcionaba la lucerna? Pues el sistema es muy simple. Un recipiente que contenía el aceite de oliva, por supuesto, el aceite siempre es de oliva, o grasa. De él salían unos hilos unidos que formaban la mecha, o a veces incluso se podían utilizar varillas que salían por uno o más agujeros en la parte superior. Normalmente había un agujero especial por el que se rellenaba la lámpara, ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. Aquí os traigo una lucerna. Esto es lo que sería una lucerna. Aquí está el cabo que se prendía, el asa y dentro estos agujeros, este más grande, por donde se introducía el aceite, se prendía el cabo y uno podía iluminarse cogiéndolo de aquí. Esta es una reproducción, no es una original, la compré en una tienda de un museo, pero nos sirve como ejemplo. ¿La veis? Lleva un gladiador ahí.
El sistema no era perfecto. La luz era bastante débil y bastante insegura. Además, pensad que es de cerámica, o sea, es algo fácilmente que se puede romper, ¿no? Si uno es un poco patoso. Estaba llena de aceite caliente, tenía una llama, así que era un objeto bastante peligroso en las casas. No todas las lucernas eran de barro. Hasta ahora las que os he enseñado son de barro. Había lucernas mucho más caras, las realizadas con materiales costosos, como por ejemplo el metal, o muy decoradas en cerámica. Otras, sin embargo, eran muy simples, eran mucho más simples. Además de las lámparas de mano, había otras que iban suspendidas de cadenillas que terminaban en un gancho. También del techo pendían ganchos de los cuales se podían suspender otras lamparillas. Para ponerlas sobre la mesa, como era necesario, por ejemplo, a quien estudiaba de noche, se servían de un pequeño trípode. Las lámparas de aceite se usaban por todas las partes de la casa. En el triclinio, que era así como llamaban los romanos al comedor, en los dormitorios, en el cuarto de estudio o despacho, en el baño, en los jardines. Era la forma de iluminarse dentro de las casas. No existían bombillas, no había luz eléctrica. Para iluminar las salas, que eran mucho más grandes y donde podía haber mucha más gente, había unas lámparas altas, serían muy parecidas a nuestras lámparas de pie, que tenían muchas lucernas juntas. Y estas podían ajustarse en altura, además. Antes de envidiar el romanticismo de los romanos, que se iluminaban mediante este tipo de lámparas, tenéis que pensar que esta luz producía un aire difícil de respirar, aceitoso, cargado de humo y con un olor muy fuerte. Imaginaos una habitación pequeña, mal ventilada, porque normalmente las habitaciones de los romanos no tenían ventanas al exterior, solo había una puerta que daba hacia un patio interior y por ahí era por donde se ventilaba. Pues bueno, imaginaos este tipo de lámparas en unas estancias pequeñas. El ambiente llegaría a ser asfixiante, ¿no? En algunos momentos. También tenemos que pensar en la poca estabilidad de la lucerna, ¿vale? El aceite estaba líquido en su interior, caliente. La llama, aquí había una llama. Cualquier movimiento desafortunado podía producir en cualquier momento un incendio. Las lucernas son unos objetos muy interesantes para los arqueólogos. Su forma y decoración, como podéis ver en la imagen, nos sirve para poner fechas a los yacimientos. Así que cuando encontramos algunas lucernas, sabemos en qué momento de la historia se realizaron. Es un objeto muy importante en una excavación arqueológica. Y después de haber oído toda esta explicación, ¿os atrevéis a hacer vuestra propia lucerna? No va a ser tan bonita como la que os he enseñado en este vídeo, pero vamos a intentar hacer nuestra propia lucerna. Casera, claro. Los romanos las hacían con molde, nosotros las vamos a hacer casera, a mano, ¿vale? No tenemos molde. Para hacerlas de molde sería mucho más caro, tendríamos que tener un molde en casa, lo cual no lo tiene todo el mundo, ¿vale? Este es el aspecto de la lucerna que vamos a hacer ahora. La podéis hacer con plastelina o la podéis hacer con este producto que yo he utilizado, que es barro que se seca al aire. Podéis usar todos estos productos que aquí os dejo, cualquier tipo de plastelina o barro desecado al aire como el que he usado yo. Todo ello es fácil de encontrar, probablemente incluso lo tengáis en casa, si no en cualquier papelería lo tienen a la venta. Lo primero que tenéis que hacer es amasar y moldear una plancha. Esta plancha no puede ser demasiado fina porque si no se nos romperá al manipularla. Tiene que tener cierto grosor. Una vez tengamos esta plancha, lo que haremos será cortarla.
en forma de lo que podríamos decir casita, como podéis ver en la imagen. Esto se puede hacer con algún cuchillo, con un palito, con un palillo, cualquier cosa que tengáis en casa que pueda servir para cortar el barro, recordad, o la plastilina, recordad que es un material blandito y no cuesta demasiado cortarlo. Ahora lo que vamos a hacer es unir las dos esquinas de la parte de abajo de nuestra casita y vamos a pegar los dos bordes que se quedarán unidos, así como si fuese la parte de atrás de un zapato, podríamos decir. Vamos a hacer algo parecido con las dos esquinas que podríamos decir que son el final del tejado de nuestra casita. Las vamos a unir. Fijaos bien en la segunda foto porque tienen que quedar dos espacios, uno delante y uno detrás. Esto sigue pareciendo un zapato, ¿verdad? Pues no, va a ser una lucerna. Este paso es un poco más difícil. La parte de delante va a ser el pico. Así que tenemos que elevar un poquito la punta de ese tejado de nuestra casita para dejar un orificio. Ahora veréis cómo queda. Este es el aspecto que tiene que quedar al final. Lo que ahora haremos será moldear nuestra lucerna para que tenga el aspecto más cercano posible a una lucerna. Ahora es el momento. Recordad que los dos orificios tienen que ser de un tamaño considerable. En uno meteremos el cabo y en el otro será por donde introduzcamos el aceite. Los últimos pasos son estos. Vamos a realizar un churrillo para hacer nuestra asa de nuestra lucerna. Para eso, pues como vemos en el paso 7, cogeremos un trozo de barro o de plastilina y haremos el churrillo, y en el paso 8 lo pegaremos a la parte de atrás de nuestra lucerna. Y este es el aspecto final de nuestra lucerna casera, claro. Espero que os haya quedado muy bonita a todos y que estéis muy orgullosos de ellas. Ya somos casi unos verdaderos romanos. Solo nos queda añadirle el cabo, introducirlo dentro, que sea suficientemente largo como para que llegue hasta el fondo del depósito donde tendrá que chupar el aceite, ¿vale? Nuestra lucerna ya está lista, ya somos casi unos auténticos romanos. Si queréis, podéis hacer una foto cuando la tengáis hecha y la compartís con el hashtag que os dejo aquí debajo. Así podremos verlas por las redes sociales, todas las lucernas que hemos hecho. Hasta el próximo vídeo.